Buenos días. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Sobre el apartado 10, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Contexto histórico de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Al decir educación, me refiero a una enseñanza directa del parte de los que saben algo, a favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. Frase escrita por el señor José Vasconcelos, abogado, político, escritor y educador. Al respecto de la creación de la Secretaría de Educación Pública por el señor José Vasconcelos, el Archivo General de la Nación menciona: se cumplieron por fin los trámites y entró a discusión la iniciativa de ley mandada por nosotros a la Cámara a efecto de crear un Ministerio Federal de Educación Pública. Era tal el convencimiento que en todo el país habíamos logrado, mediante la creación de escuelas y bibliotecas, así como la instrucción a un gran número de maestros, que ya ni los pocos diputados que aún suspiraban por la era carrancista osaron oponerse a la aprobación de la ley. Frase escrita el 22 de octubre de 2017 por el Archivo General de la Nación. El 22 de octubre de 1920, José Vasconcelos presentó el proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública a nivel federal, la cual sería el organismo rector de la enseñanza en territorio nacional, gestionando los recursos para su desarrollo, además de que remarcaría la línea de trabajo que el político oriundo de Oaxaca había logrado definir. Fiel a la convicción de considerar a la educación como uno de los triunfos y reivindicaciones de la lucha revolucionaria, Vasconcelos comenzó a desarrollar su plan educativo desde que el presidente provisional Eulalio Gutiérrez lo integró a su gabinete, nombrándolo secretario de Educación Pública en 1914. Posteriormente, durante la presidencia interina de Adolfo de la Huerta, le fue asignada la dirección del Departamento Universitario y de Bellas Artes, que incluía la rectoría de la Universidad Nacional de México. Fungiendo como rector, elaboró un proyecto de ley para la creación de la SEP. Sin embargo, apenas iniciada la discusión en la Cámara, se presentaron situaciones adversas que exigieron acciones más precisas por parte de Vasconcelos. Hubo algunos diputados quienes incluso prepararon iniciativas propias acerca de la manera en la cual debía organizarse la nueva secretaría. El propio José Vasconcelos lo describe de la siguiente forma: hubo quien la quería dedicada nada más a la enseñanza rural, quien más pretendía que todo el esfuerzo se dedicase a los indios, mientras otros codiciaban el honor de forjar el nuevo organismo, creándole departamentos y secciones a su fantasía. Inmediatamente comencé a fulminar por la prensa y en privado a los entrometidos, desafiando sus vanidades. Insistí en que lo único procedente era aprobar los planes según los cuales estaba funcionando ya. De hecho, un organismo que necesitaba el espaldarazo de la legalidad para perpetuarse. Incluso, declaraba en público estar dispuesto a presentar su dimisión en caso de que no fuera aprobada la iniciativa entregada. Sobre todo, pedía a la Cámara ratificar la iniciativa tal como había sido redactada desde la universidad. El político oaxaqueño lo consideraba una ley comprensiva y eficaz,
y cualquier cambio perjudicaría el trabajo ya iniciado y determinaría trastornos graves. En el proceso de aprobación del proyecto de ley surgió la necesidad de llevar a cabo ejercicios de persuasión incluso individual. A algunos diputados se les llevó a comprobar de primera vista el trabajo realizado por Vasconcelos y su equipo. En los barrios mismos de la ciudad destacaban arquetipos de lo logrado. Por ejemplo, en la colonia La Bolsa, en aquella época la más abandonada y empobrecida, había en funciones una escuela que era un ensayo para redimir el AMPA de la misma. A pesar de la carencia de recursos, en esta escuela establecida en un edificio casi en ruinas, se consiguió primeramente una campaña exitosa de saneamiento gracias a la contribución de padres de familia y alumnos, quienes limpiaron de basura y suciedades el terreno aledaño y el interior del inmueble. Se dispusieron para la escuela sanitarios y una peluquería. Y la primera campaña no fue de alfabetización, sino de extracción de piojos, curación de sarna y lavado de ropa de los infantes. Asimismo, al determinarse que el hambre era la causa de retrasos mentales y males físicos entre el alumnado, fue otorgado gratuitamente un desayuno a todos los niños. Esta última medida, precedente de los desayunos escolares otorgados por el DIF desde 1929, desató cierta negativa entre algunos legisladores al considerarla inaudita y antieconómica. Aún con todo, finalmente se aprobó la Ley de Educación y la creación de la SEP pudo lograrse. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1921. José Vasconcelos mantuvo siempre una filosofía enfocada a fortalecer el espíritu dentro de un marco cultural y nacionalista. Fue artífice de las principales campañas de alfabetización e impulsó las artes, la lectura, la investigación científica y aún el intercambio cultural con el extranjero, aspectos que dieron forma al modelo educativo prevaleciente en el país a lo largo del siglo XX. Pues bien, el 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública SEP, medida que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y que posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Un año después del decreto oficial, el 9 de julio de 1922, la SEP inauguró su edificio en la calle de República de Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue considerado el palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. En octubre de 1921, José Vasconcelos había ocupado el cargo de ministro de Educación Pública y a su cargo estuvo alentar y fortalecer este gran proyecto. Adelante, Elías. Buenas noches a todos y buenos días. Bueno, esta es una edición más de Hanke. Y bueno, para mí es un placer con ustedes compartir esta información. El día de hoy vamos a compartir el siguiente tema, que es el de la educación de antes contra la educación de actual. Para mí es un placer presentarles y darle la bienvenida a Francisco Heredia. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, como dice Elías, a Hanke. Y bien, pues el día de hoy, a propósito del regreso a clases, dijimos, pues vamos a hablar de este tema. Por el día de hoy, estoy muy desconectado de la educación primaria, porque bueno, hace ya algunos ayeres que me tocó vivirla. Pero estaba yo buscando en internet y de pronto me encontré con un sitio de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos y me di cuenta de que existen algunos, los libros de aquel entonces, de todas las generaciones, desde 1960 hasta el 2014. Me llegó mucha nostalgia y de pronto escucho a los padres de familia, de repente veo artículos en internet que es un poco difícil las clases virtuales, que los niños quieren clases presenciales porque no están aprendiendo lo mismo. Entonces, les dije a mis compañeros, vamos a hablar de este tema, ¿qué les parece? Entonces, pues el día de hoy hablamos de esto. Gracias, Francisco. Y bueno, a continuación, yo presentarles a Camila, una extraordinaria persona que también, adelante, nos va a dar su introducción. Adelante, Camila.
¿Qué onditas, qué onditas? Annyeonghaseyo, hola a todos, ¿cómo están? Pues sin duda alguna, la educación ha evolucionado o, o se ha ido para atrás en algunos aspectos. Eso lo vamos a platicar en este programa en Hanke. Y sin duda, si nosotros nos ponemos a leer en la historia de muchos países, la educación para la gente de bajos recursos, la gente trabajadora, era algo que inalcanzable. No podían llegar a ese nivel. El que nacía esclavo crecía como esclavo, se casaba como esclavo y tenía hijos esclavos. El que nacía pobre, igual, se casaba pobre y tenía hijos pobres. ¿Por qué? Porque no se les permitía evolucionar a través del estudio. Es importante marcar también que lo hacían así por el miedo que tenían las personas a que el pueblo tuviera poder. ¿Por qué? Porque la educación es poder, el saber es poder. Entonces no podían permitir que las personas de bajos recursos o los que eran sus trabajadores, pudieran evolucionar. ¿Por qué? Porque ahí acabaría su imperio que ellos mismos se formaban, la gente noble, ¿sí? Entonces, yo creo que la educación en muchos países fue un punto de quiebre alrededor, sin duda, alrededor del mundo. Así que por ahí acabo de leer un artículo donde decía que la educación es el fin de la pobreza y la gente con educación deja de meter la cabeza. Gracias, Cami. Bastante Perdón. importante perdón, Elías, es bastante importante. Vamos a ver los pros y los contras de la educación. Vamos a dar opinión sobre maestros, alumnos, cómo está la situación después del COVID, que también es un punto muy importante a seguir. Y con las educaciones en línea, cómo cambió el pensamiento de los chicos. Entonces, yo soy Camila, transmito desde el sur de la ciudad de Guadalajara. Y pues vámonos duro y tendido, que esto se va a poner muy bueno. Gracias, Cami. Y bueno, pues vamos a dar también la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Ángel. Bienvenido, Ángel. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Pues bueno, es un tema el día de hoy. ¿Sí me escuchan, verdad? Bien. El día de hoy es un tema de mucha nostalgia para todos. Yo tuve la oportunidad de tener clases presenciales con maestros muy duros, muy estrictos. ¿Quién no recuerda a esos maestros que te gritaban y te hacían llorar, ¿no? Te hacían repetir las tareas una y otra vez. Los tiempos de hoy han ido cambiando. Mi hermano, que es más pequeño que yo, he visto sus clases o su educación y ha sido muy diferente. Los veo muy tranquilos, los veo muy, si la hago bueno y si no, pues no pasa nada, ¿no? Creo que es un tema muy importante que en sí ha afectado bastante a la población, porque como bien comentan, el tener la educación, pues te cierra muchísimas puertas y no tienes ahora sí que ese papelito, ¿no? Y es muy triste ver cómo mucha gente, pues no pudo seguir estudiando y tenían esas ganas y tenían incluso ese potencial para hacerlo. El día de hoy está conmigo una persona que está estudiando actualmente la carrera de químico farmacobiólogo. Órale, qué padre. Miren, una materia que yo en mis ayeres no la había conocido. Y está con nosotros el día de hoy, nos va a compartir un poquito de cómo ha sido ella, cómo ha vivido este momento y este cambio tan brusco de la educación. Está conmigo Andrea Oliviero. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenos días. Justamente fue como un cambio muy radical porque automáticamente nosotros somos seres sociales, ¿no? Independientemente, ya sea en un ambiente económico, académico, laboral, y ver que de repente, de un día para otro, de convivir con tus compañeros, tener las clases presenciales,
ir a la biblioteca y cosas así, de repente, de la noche a la mañana se cierra. Entonces, eso te causa una frustración interna. En mi caso personal, a mí me causó mucha frustración al principio, porque no sabías cómo adaptarte, incluso los mismos maestros, incluso las mismas escuelas no sabían cómo iba a reaccionar esto dependiendo del COVID. Y pensaron que nomás iba a ser cierto tiempo, una semana, 2 meses, y luego se fue prolongando y prolongando y prolongando. Y muchos de los compañeros, justamente yo me llegué a sentir muy frustrada, como que no entendía y todo eso. Se siente al principio mal, pero ya después te tienes que ir adaptando a lo que tienes, a las posibilidades. Ahorita por el momento no podemos regresar por lo mismo del COVID y no se sabe, todavía está muy incierto en la universidad si se va a regresar o no se va a regresar. Entonces muchos alumnos extrañan pues sí a la escuela y más esta carrera que yo estoy estudiando, casi casi el 90% es laboratorio. Entonces, imagínate, es como, no sé, te enseñan a hacer pasteles y te digan, no los tienes que hacer en tu casa o hazme una fórmula para en tu casa si no tengo los materiales. Entonces, ver todo el potencial que podías aprovechar yendo presencialmente y ver que ahorita te lo cortan, te lo reducen de ser un 90% a casi un 10% porque no podemos asistir, pero también sigue el riesgo de que te puedes contagiar, ¿no? Estamos hablando que ahorita apenas están regresando a las primarias y secundarias, pero una universidad todavía está incierto, porque si una secundaria, una primaria tiene a lo mucho unos 300 alumnos, estamos hablando que una universidad son fácil o doble o hasta 5 veces más de alumnos, por lo mismo por eso no se puede regresar. Entonces, pues nomás lo único que tengo que decir es que siempre el humano se ha tratado de adaptar, ¿no? Adaptar a lo que tiene. Entonces, por el momento, pues estamos. Oye, Andrea, y platícanos, ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahorita que has tenido que experimentar? Por ejemplo, escuela, trabajo, familia. ¿Cómo ha sido la situación que has tenido que vivir con todo esto del COVID? Pues, más bien yo siento que el aislamiento. El aislamiento. El aislamiento, porque ya no, o sea, no puedo convivir ni con mis compañeros igualmente. O sea, con mi familia, pues vivo con ellos, ¿no? Pero familia, amistades, todo eso nos dejas de ver por lo mismo, por el miedo de contagiarte, ¿no? Entonces, sentir ese desplazamiento es como que sí te pega, pues sí te deprime, sí te sientes triste, pero pues, ¿no? Bueno, pues ya escucharon, chicos, una breve reseña de lo que... Dime, José Manuel, ¿quieres hablar? Sí, Ángel. Hola, Andrea, buenos días. Hola. Haciendo un poquito de retórica, ¿en qué generación te tocó estudiar la primaria? 2005. 2005. Muy reciente. Uh-huh. Digo, sabemos que dentro del contexto digital o al que se nos ha sometido últimamente, yo antes de que iniciara toda la pandemia tuve la experiencia de estudiar la preparatoria en línea, la carrera en línea. Pues bueno, para mí también fue una experiencia muy distinta porque no tenías a un maestro enfrente, no tenías a tus compañeros, todo era virtual. ¿Cuál es, dentro del tema educativo, cuál es el cambio más importante que notas de una plataforma a la otra? Nos queda claro que es la parte presencial, pero ¿qué más? Ahondando, debe haber algo más que hayas notado que cambia muy drásticamente. Que tienes que ser muy autóctona, porque justamente estando, pues como tú dices, con un maestro enfrente, las dudas las resuelves más rápido. Y ahorita, no teniéndola enfrente, nomás te dicen, ahí está el archivo y tú dejaste bolas, no, tú búscale. Y anteriormente, pues estaba el maestro, estaba la biblioteca, o si no le entiendes al maestro, otro compañero dice, pues yo lo entendí así, ya tal vez te explica. Esa más bien lo social, por más que digas, aunque quitando lo presencial, es que teniendo gente contigo, pues ya mínimo te vas apoyando de otras personas, ¿no? Pero estando tú solo, nomás en la computadora, y es lo tedioso, ¿no? Lo tedioso de que las clases en la computadora, las tareas en la computadora, estudiar en la computadora, fácil, si el día tiene 24 horas, mínimo, así unas 16 se te van en la computadora. Fácil. Entonces, eso te llega a ser como una rutina muy cansada y mínimo, pues yendo a la escuela, pues no es lo mismo estar todo el rato en tu cuarto en una computadora a estar pues en la escuela sentado en pupitre y aprender, ¿no? O sea, no digo que no estamos aprendiendo, sí estamos aprendiendo, pero no siento que sea con el mismo nivel. Sí, más bien el mismo nivel o más bien la misma calidad, pues. Exacto, chicos. Pues la calidad y es lo que importa sobre todo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Andrea? Nos tenemos que retirar, pero
Pues hasta ahorita, chicos, les puedo compartir que la educación ha cambiado bastante. Tú no me dejarás mentir, Andrea. Ha cambiado bastante, para bien y para muchos para mal. Esperemos que esto regrese algún día a lo que era anteriormente. Y pues Ángel, si hay yo alguna tengo otra una pregunta, pregunta. dime. Yo tengo una pregunta. Hola, Andrea, buenos días. Hola, buen día. Soy Camila. Referente a maestros, porque también vamos a retomar un poco sobre la mala praxis de los maestros. ¿Algún anécdota que tengas con un maestro que dijeras, no debería haber sido maestro nunca? Pues mira, es que entrando a la universidad ya, como digo, tienes que ser más independiente, ¿no? Tampoco van a estar como los de la primaria que están atrás de ti o algo, tienes que ser más independiente. Yo siempre he pensado que ningún maestro es malo, solo que cada quien tiene una forma diferente de enseñar. Y yo tengo una forma diferente de percibir la información. Entonces puede haber que yo piense quizás que ese maestro no sea muy conveniente para mí, porque tal vez su forma de enseñar, no sé, nomás se va entregando el puro documento y ahí ya te bolas, ¿no? Y al final me entregas el trabajo. Entonces yo, la verdad, yo necesito que me expliquen casi con manzanas y peras el tema, porque si no, me pierdo muy fácil en los temas, ¿no? Entonces sí me ha tocado maestros de que literal, nomás ahí te dejo la información y si la entiendes, bueno, y si no también, pero ahí tú me tienes que sacar la materia, ¿no? Tú te debes de entender, ¿no? Entonces ya es como algo muy individual si tú realmente quieres aprender. Entonces, pues más bien es eso. Y también me ha tocado maestros que literal estamos en la clase de línea y me dicen, maestro, para eso me pagan, tu pregunta, mi pregúntame hasta que entiendas, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Entonces, pues ya varía también cómo yo percibo la información y cómo el maestro está adaptado hacia su clase, porque tampoco puedo llegar a decir, ay, no, pues haga su clase a mi modo, ¿no? Pues no se puede. Y también no solamente tienen una clase, hay maestros que tienen hasta 8 o 9 clases durante todo el día, ¿no? Y de diferentes temas. Entonces, eso ya dependiendo de la perspectiva que uno lo tome. Bueno, chicos, ahí está una reseña reciente de un estudiante que está ahorita en curso. Esperemos pronto termine. Ha batallado un poquito lo que me comenta, lo que platicaba con ella fuera del aire. Ha batallado un poquito. Hay días que no duerme, hay días que no come. Y bueno, es lo que ha pasado, ¿no? Con la educación. Anteriormente teníamos cierto tiempo para ir a la escuela y ahí era nuestro tiempo para estar y saliendo eras ahora sí que libre, ¿no? Y ahorita con las clases como están, pues ya no eres tan libre, estás totalmente pegado a la computadora. Chicos, pues yo soy Ángel, los veo un ratito más, nos tenemos que retirar por un segundo, igual seguimos en línea con ustedes y pues muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Andrea. Y bueno, pues para continuar, pues vamos a dar también la bienvenida a José Manuel, que fue nuestra voz de Hanke. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, Elías. Para continuar con el tema y dar paso a la mesa de discusión, de debate, pues vámonos a puntualizar un poquito el tema del cambio de la educación a través del tiempo. Es información de una asociación que se llama QDES México, que nos habla de cómo ha cambiado la educación con el tiempo. Volvemos a repetir, o vuelvo a repetir, esta no es opinión personal de cada uno de nosotros, la expondremos en una mesa más adelante, pero por el momento lo que comenta QDES México es lo siguiente. Es por todos conocido que la educación a lo largo de los años se ha evolucionado y ha tenido cambios importantes, que algunos consideran para el bien y otros no tanto. Pero lo que es importante resaltar es que hay dos factores principales que han revolucionado el modo en el que entendíamos entonces y ahora las clases, la metodología del aprendizaje y las nuevas tecnologías, que es parte de lo que mencionaba Andrea. Dentro de la metodología del aprendizaje, pues ya sabemos que no todos aprendemos igual. Algunos son muy teóricos, otros requerimos de práctica. En el pasado, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición. Para estudiar, el alumno repetía mentalmente la lección, la memorizaba, y con eso ya daba por aprendido un tema o lección. Se trataba de captar datos, pero sin necesariamente comprenderlos o interiorizarlos. Ahora la educación es más participativa y la enseñanza es más avanzada y práctica, donde profesor y alumno son dos actores que están a un mismo nivel. Al profesor ya no se impone tanto y el profesor ya no se impone tanto. Y el alumno ha pasado de ser un objeto
pasivo a activo. Se promueve su participación, su motivación y se le incentiva. Dentro de ello, yo creo que en nuestro caso, Francisco, Elías, Ángel, Camila, creo que vivimos alguna vez más de una experiencia en la que nos enseñaban, por ejemplo, para mí que estudié contaduría, nos explicaban en la escuela o nos daban la teoría y nos decían, es que tiene que hacerse así, tiene que la cuenta P, que los pasivos y los activos, y te ibas a la realidad y pues en tu trabajo no aplicaba para nada. En la práctica no tenía nada que ver la teoría con la práctica. Es un poquito a lo que se refiere este artículo de QDES México. Le paso los micrófonos a Camila. Gracias, José Manuel. Sin duda, pues sí tienes mucha razón. Yo recuerdo algo que me platicó mi hija precisamente ayer, que esta semana fue una semana de inducción, porque mi hija entró a una secundaria técnica y les dieron talleres de inducción para ver a qué taller y qué carrera técnica eran aptos. Mi hija iba con toda ya la decisión que se quiere ir por diseño gráfico. Entonces, cuando se presentaron los maestros, precisamente el maestro me acordé porque lo comentaste, de contabilidad, les dijo, no, esto nada más es sumar, restar, dividir, y pues van a tener con calculadora, o sea, estaban compitiendo entre ellos para poder jalarse a sus alumnos a sus talleres. Estaban tratando de convencer a sus alumnos para sus talleres. Entonces, llega otra maestra y dice, no, todo tiene grados de dificultad, todo. No se crean lo que les están diciendo los demás. Entonces, referente a lo que comentas, tienes razón. O sea, de repente dices, me voy a ir aquí y que al cabo son números con la calculadora, pero no, en realidad no. Igual con los dibujos, el dibujo industrial, el diseño gráfico, electricidad, herramientas, todo tiene, cualquier carrera tiene un punto de quiebre donde dices, sí está difícil. Entonces, los chamacos hasta aquí, en este punto que comentas, los maestros, con tal de jalarse a los alumnos a su taller, estaban mintiendo de que era muy fácil y que muy esto y muy lo otro. Y entonces dice Camila, pues mi hija, que se llama igual que yo, que tiene 12 años, y dijo, no, yo me voy por lo que ya conozco. O sea, no se dejó influenciar, a pesar de que con ciertas pláticas de ciertos maestros de talleres le llamaron la atención, pero no se dejó influenciar a lo que ella ya quería. Pero sí estaban, de cierto modo, estaban mintiendo para poderse jalar a sus alumnos a su taller. Para mí se me hizo muy cómico de repente escuchar a mi hija de una manera muy graciosa que me decía, mamá, es que nos estaban peleando a nosotros. No sé cuál sea su concepto dentro de la escuela de si la clase sea más importante una que la otra, porque se estaban peleando a los alumnos para darle importancia a su taller, pero también hay que tomar eso en cuenta, no dejarse influenciar, o no llegar a influenciar a los alumnos para que tomen una clase que después va a ser a fuercitas, que tienes que acabar los 3 años porque ya entraste ahí y no te pueden hacer cambio. Entonces yo creo que todos los estudiantes ya a estos niveles sí empiezan a pensar cuál es la carrera para que yo debo seguir, ¿no? Entonces fue un punto que se me hizo muy curioso. Y base a la historia y la evolución de la escuela, pues yo creo que ha tenido muchas fases. Nosotros somos nosotros que estamos aquí presentes, aquí en Janque, nosotros que somos Janque,
somos de diferentes generaciones y nos enseñaron diferentes. Tuvimos maestros con diferentes mentalidad. Tuvimos métodos de estudio muy diferentes. Si de una escuela a la otra es diferente la forma en que se organiza las escuelas, imagínense en una evolución dentro de la Secretaría de Educación con el afán de querer mejorar la educación o de simplificar ciertas materias, para darle paso a otras, porque, por ejemplo, mi hija ya tiene una materia que se llama familia digital. Entonces yo en mi vida me hubiera sabido qué era eso. De repente leo el libro y dije, sí, es importante que los niños sepan cómo manejar las familias digitales, que son las redes sociales, que es Google, y los pros y los contras y los peligros que hay. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Dejo los micrófonos a Elías. Sí, por ahí Ángel está levantando la mano. Adelante, Ángel. Gracias, chicos. Bueno, retomando un poquito la situación, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, aquellos momentos en que se hacían las tareas y tenías que llevar tu disquete, ¿no? A los cibers, a pasar la información, a pasar los trabajos. Retomando todo esto, ya no se ve hoy en día y creo que antes nos hacía, bueno, en mi caso, nos hacía comprender más fácil las cosas porque pues ibas a un ciber y ahí mismo también te enseñaban a moverle, ¿no? Las computadoras y todo. Entonces yo creo que hoy en día sí ha cambiado bastante la educación, la forma de educar. Las escuelas también han cambiado y sobre todo yo tengo una experiencia por ahí que recuerdo cuando estaba en la primaria, bueno, entrando a secundaria más bien. ¿Cómo no olvidar esas peleas callejeras todos los días que tenías que vivir, ¿no? Porque ya te vio feo, porque ya le agarraste el color, porque le pateaste la mochila. Y creo que ahorita, pues eso obviamente se ha detenido por razones de que no están juntos los estudiantes, pero sí creo que ha cambiado bastante. No sé, por ahí Andrea ahorita me comentaba fuera del aire que ella a veces se siente desesperada, que ella quisiera salir a correr a buscar al maestro a su casa, ¿no? Porque cosas que no entiende las tiene que dejar incompletas. ¿Por qué? Porque en el archivo que se le envía no vienen a lo mejor bien especificadas las cosas. Ella tiene que mandar los archivos, corres el riesgo de que pues entre un virus, de que no se mandó y tú crees que lo mandaste, que llegue incompleto. Entonces no es como tener tu cuadernito y que te revisan al momento de la tarea, ¿no? Y pues yo creo que era mucho más cómodo y mucho más factible el aprender en días anteriores que en estos días. Gracias, Ángel. Y gracias. Gracias. Bueno, haciendo un comentario, yo me acuerdo que Ángel estaba hablando ahorita de cuando hacías tareas y tenías que hacer las tareas y guardarlas en un disquete. Yo me voy a regresar un poco más atrás, como en el 95, donde tú tienes que hacer las tareas y literal eran a mano. Tenías que hacer las tareas a mano, no había opción. Ya si querías ser un poquito más ético y tenías que hacer las cosas un poquito con mejor presentación, tienes que mecanografiar en máquina de escribir. Y bueno, algunos tuvimos la fortuna de estudiar mecanografía, no porque quisiéramos, era porque era lo único que había en ese tiempo. Y me recuerdo que pues era muy interesante, ¿no? Y hace unos días acabo de leer un post donde decía que era una leyenda los que estudiaron mecanografía. Y no fue leyenda, fue real. Bueno, las leyendas se basan en algo, pues en eso, pues, pero sí realmente fue muy real. Y recuerdo cómo era la competencia, ¿no? De que decían que la mecanografía iba a ser el futuro de todo, que si alguien que no supiera escribir en máquina iba a estar frito, pero las cosas cambiaron muy rápido y el próximo año tenemos que estudiar computación. Adelante, Francisco. Francisco, adelante. Levantaste la mano. Perdón, se me fue el sonido. Sí, fíjate, efectivamente había un ejercicio en el que nos enseñaban a escribir a máquina para utilizar todos los dedos. Yo soy de ese número reducido que nunca aprendí a usar todos los dedos. Creo que solamente estos 2 dedos eran los que aprendí a usar,
pero tenemos un ejercicio que se llama memoración, que era hacerte un cubreteclado con unas hojitas, con una tela y unas agujetas, y la amarrabas alrededor del teclado de la máquina para memorizarte el teclado. Yo recuerdo en una prima que ella fue secretaria taquimecanógrafa, que en aquel entonces era toda una profesión, porque tenía una habilidad para escribir a máquina bárbara. Yo la veía que de repente volteaba y no se le iba ninguna falta de ortografía, no se le iba nada, porque aprendían el teclado de la máquina escrita, que era tan duro en aquel entonces, ¿no? Que lo tenías, muchas veces nos lastimamos los dedos con las teclas, y de pronto nos damos el salto a la tecnología, ¿no? Cuando se empezó a utilizar el Windows 3.11, donde empezamos a utilizar el Word, el Excel y todo ese tipo de cosas, entonces ya traemos las bases, ¿no? Ahorita, a propósito de lo que decía Camila, ¿no? De la cuestión de las calculadoras, yo recuerdo que en la secundaria tenía un profesor de física, el maestro Liborio, que él no nos dejaba utilizar calculadoras, era hacer las operaciones matemáticas en el pizarrón, y él explicaba con pasteles, o sea, ponía la operación, la división que tenía que hacer, y decía, si yo tengo tantos pasteles, entre tantos, ¿a cuánto nos tocan? Y hacía la operación y la desarrollaba, porque muchos salimos de la primaria pues con errores al dividir, ¿no? O quizás en las tablas nos aprendíamos. Entonces, todo eso, pues nos empezó a forjar. De repente, yo me acuerdo que la primera tenías que aprenderte todas las tablas de multiplicar, y era todo un caso, ¿no? Entonces, pues esa es mi percepción de la educación, de lo que yo viví, ¿no? Por ahí del 88, 94, que fue el año en los que hice mi... Bueno, por ahí tenemos a Camila, que levantó la mano, y a José Manuel. Adelante, Camila. Ok, muchas gracias. Mecanografía. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente bien. Malísima. Yo todavía escribo, yo ya pasé de 2 dedos, de 1 de cada mano a 2 de cada mano. Ahí la llevo poco a poquito. Ya en los próximos 10 años utilizaré 3 dedos de una mano y 3 dedos de la otra. Pero pues ahí la llevamos. Pero sin duda, bueno, ustedes les tocó, por ejemplo, a Ángel le tocó los disquetes, ¿cómo se llamaban? De 3.5. Creo que eran, que siempre te fallaban. Siempre Sí, se no, borraba la información. de hecho, Cami, perdón que te interrumpa, ¿recuerdan? No sé quién le tocó, pero la famosa clase de música y que era nomás con tu flauta, ¿no? Yo aprendí una canción en flauta y jamás pensé que la iba a volver a tocar, y hace meses que se me ocurrió y la sigo tocando. Entonces yo creo que antes sí aprendías de una forma que era casi para siempre. Sí, por supuesto, las clases de música en la secundaria. De hecho, yo fui de parte del coro de la Secretaría de Educación Pública. Aplausos, por favor, aplausos. Y bueno, déjenles comento. Yo, que soy generación más atrás todavía que ustedes. Bueno, no más, voy a decir que nomás poquito para atrás, poquito nomás. Pues me resultó que nos mandaban comprar la lámina de la expropiación petrolera, la lámina de Benito Juárez, la lámina, y luego la volteabas, la volteabas, y las letritas bien pequeñitas que no las podías ni ver, y yo decía, bueno, ahora después los que eran acá ricachones, pues tenían sus enciclopedias, y ahí venía, ay, permítanme porque estoy cerrando una ventana porque mi chucha quiere participar en el programa. La Entonces, Enciclopedia de México y la Británica, ¿no? sí, las enciclopedias donde venían, hay muchas biografías, pero eran los maestros tan canijos que decían, no, yo quiero la lámina, y tenías que pegar la información en el cuaderno. Y bueno, ahora, ¿cuáles láminas? Te metes a internet y sacas toda la información posible, y ya hay tutoriales de matemáticas, tutoriales de inglés, tutoriales de física, tutoriales de todo.
Que a mí, pues no me da envidia, ¿verdad? Pues que pues a mí me tocó estudiar de una manera diferente. Recuerdo una vez que me tocó hacer una cartulina, porque las cartulinas, tienen que hacer en una cartulina tal cosa, ¿no? Y ahí iba uno a su cartulina y luego te la enredaban, te le ponían el papelito y cuando llegabas a tu casa querías extender la cartulina y quedaba toda de rollito y ahí tú andabas queriéndola meter abajo de la cama para que perdiera, bueno, el bucle que se hacía en la cartulina. Pero bueno, a mí me tocó hacer un trabajo sobre no me acuerdo qué era. Total, yo lo hice y y llega mi hermana como media hora antes y me dice, no, una hora antes, y me dice, eso está muy mal, y que lo agarre y que me la rompe. Y yo, ¡ah! No puedes presentar eso a la escuela, no es posible. Y yo, no puede ser. Y bueno, ella después me ayudó a hacerla para que quedara bien presentada, que también muchos maestros es lo que piden, la presentación. Y después vamos a hablar de cómo los niños se presentaban a la escuela y los andaban regresando. Y tengo una anécdota muy importante porque también era importante para la escuela la presentación de los niños. Ahora Oye, también me doy oye, cuenta. Camila, Oigan, chicos, imagínense, ¿se acuerdan cuando, bueno, a quien le tocó, que la educación de los tiempos de nosotros, yo creo que nos hacían un poquito más libres en el sentido, cuando nos tocaba exponer esas clases que te tocaba a ti exponer la clase, te hacían más seguro de ti mismo. Yo creo que mucha gente con las exposiciones me venció su miedo al público y hoy en día, en estos años, a lo mejor no les cuesta trabajo el desenvolverse, No, el expresarse, ¿no? es que ya no lo hace. O sea, yo me di cuenta en 6 años que estuvo mi hija en la primaria, yo me di cuenta que nunca expuso. Y yo recuerdo que yo en la primaria sí expuse clase. Entonces, por eso llevábamos el material con las cartulinas y las pegábamos en el pizarrón. Y pizarrones que de repente no se veían porque el gis no marcaba el pizarrón, ya no tenía ya estaba bien brilloso y no marcaba el gis. Y ahora con los nuevos pizarrones, y luego ahora ya usan hasta pantallas, donde se ven cosas ahí de la clase en las pantallas y el maestro nomás le apachurra el botoncito, lo maneja desde el celular y se ve todo. O sea, sin duda, ya el que no quiere estudiar ahorita, ya la verdad yo no entiendo por qué, porque yo siento que hay muchas cosas que, quitando el COVID, por supuesto, quitando toda la problemática del COVID, sí es mucho más fácil porque hay más fuentes de consulta. Adelante, Fran. fíjate que yo recuerdo, no sé si alguno de ustedes lo vivió, que de pronto para algún tema donde no había láminas o que no las tenían en las papelerías, ibas a la Biblioteca Pública del Estado, que era un edificio enorme con cientos de libros, y tenías que buscar en un fichero el tema que tenías que exponer, y ese fichero traía una clave, y en esa clave tenías que ir a buscar el libro, sacar el libro, ya sea transcribirlo o sacar copias de lo que ibas a exponer, y de ahí investigabas, y luego te ibas a la máquina de escribir, lo transcribías, y listo, esa era tu tarea, ¿no? Muchos de nosotros nos pusieron a leer espantosamente porque no había otro método, no teníamos enciclopedias en casa, y teníamos que buscar, ¿no? Material de estudio. Inclusive había papás o había parientes que tenían una carrera y que lo que sabían te lo explicaban, y tenías que hacer circo, maroma y teatro, ¿no? Para poder investigar un tema. Adelante, José Manuel. Pues bien, volviendo un poquito a la parte de lo que hablábamos ahorita, de la parte tecnológica, de la parte, bueno, análoga, como lo manejábamos antes, viene a mi memoria, dijera algún personaje de comedia, ¿por qué estoy ciego hoy en día? Esas láminas de verdad que eran una tortura para los ojos. Bueno, entrando en este contexto, vamos a hablar un poquito de, ya para cerrar mi participación dentro del texto duro, y es básicamente lo que ya mencionamos, qué son las partes que ha cambiado la educación, y dentro de lo que mencionaba Francisco hay algo muy importante.
Creo que todos hemos notado que a nuestros papás, por lo menos los que tuvieron la oportunidad de estudiar, tienen una correcta ortografía, una excelente caligrafía. Y eso no te lo da nada más que leer, pero leer artículos serios, porque si te pones a leer TV y novelas también traen unos errores garrafales de ortografía. Bien, anteriormente la educación de un alumno se basaba en trabajo duro y disciplina. ¿Qué era esto? Que inclusive estaban permitidas ciertas agresiones de parte del maestro, estaban normalizadas. Recordemos ponerle la oreja de burro, sacarlo al patio a limpiar, sentarlo, no sé, 3 horas debajo del sol. Me El tocó alguna vez reglazo, el pegarle con una reglazo, José regla. Manuel. El reglazo en Eso las manos. hoy en día sería totalmente descabellado o impensable. Eso creo que es parte de lo que ha cambiado y no sé si para bien o para mal, pero bueno. Y la frase más típica de los maestros, yo recuerdo ahorita que mencionaba Francisco, a una maestra de nombre María Luisa. No fue mi profesora, fue profesora de uno de mis hermanos. Era una señora ya muy, muy, muy grande y ciertamente decía una frase que las letras con sangre entraban. Otro punto en la actualidad es que los padres ahora no aceptan la crítica de sus hijos. La gran medida, la relación entre padres y maestros también ha cambiado. Y si antes un padre era llamado a la dirección por una indisciplina o problema académico, esto implicaba que el alumno recibía doble castigo, tanto del padre y de la madre. Hoy en día difícilmente esto sucede. En cuanto a materiales, ya lo mencionó Ángel, ya lo mencionó Camila, pues anteriormente era un cuaderno, era un libro, un bolígrafo, incluso se llevaban maquetas, mapas, maniquí del cuerpo humano, planillas con gráficos, las láminas, que pretendían mostrar a los alumnos parte de la información. Ahora los profesores cuentan con aulas virtuales en las que los pizarrones inteligentes han sustituido al pizarrón de tiza, gis o marcadores. Igualmente se cuenta con mobiliario escolar ergonómico que favorece el desempeño de los estudiantes. Yo recuerdo mucho una banca que me regalaron que medía como 3 metros de altura y yo de unos 70 y tantos en aquel entonces, pues no cabía. Recursos educativos y bibliográficos antes de que apareciera el internet, pues nuestras vidas era investigar sobre cualquier tema y se tenía que ir, ya lo dijo Francisco, a las bibliotecas, pedir libros que se necesitaban, las famosas láminas, y nos planteábamos que ya no podríamos vivir sin muchas comodidades hoy en día, como lo son el teléfono, que hoy tenemos al alcance de la mano. Recordemos que hace 10 años todavía la tecnología pues, no estaba tan avanzada. Los teléfonos apenas empezaban a ser digitales. Creo que hacia 2010, 2011 ya podías abrir Facebook en un teléfono. Antes de ese año, pues no. Pues bien, eso es a grandes rasgos los que les quería platicar de datos duros. Compañeros, pues les cedo el micrófono a Elías. Gracias, José Manuel. Bueno, ya nomás también para cerrar mi participación, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, como decían, ahorita están haciendo el comentario de que los maestros te decían que te enseñaran o te enseñaban a base de regaños, ¿no? Como dice Camila, el reglazo o las orejas de burro, etc., etc. Yo recuerdo una que cuando yo estaba en la primaria, estaba una maestra que decía, el que no haga la tarea la vamos a inyectar con chile, mole y pozole. Entonces, imagínense cómo estábamos traumados que todos hacíamos la tarea porque al día siguiente decía, ¿quién no hizo la tarea porque lo vamos a inyectar con chile, mole y pozole? No, pues todos los niños bien traumados y todos hacíamos la tarea, obviamente. Y bueno, pues eran unos de esos recuerdos que te quedan, ¿no? Como un sentimiento de que actualmente, pues ya todo cambió. Como decía José Manuel, también hacía un comentario al respecto de que cómo eran las clases antes y cómo son ahora, pues prácticamente pasaron de ser unas clases presenciales a unas clases virtuales, donde ya todo fue reemplazado por lo que era anteriormente el pizarrón, todo lo que dijo José Manuel, pero hoy fue ya clases virtuales o salones virtuales, donde prácticamente la clase presencial pues pasó fue desplazada por un tiempo. Y pues los tiempos han cambiado, las tecnologías han avanzado, y pues esa es mi experiencia conforme a la primaria. Y ya para terminar, el último comentario sobre la mecanografía. Yo sí me hice máster en mecanografía. Yo puedo escribir con todos los dedos, pero cuando estoy escribiendo en la computadora, de repente me trabo un poco porque todas las configuraciones están configuradas diferentes. Algunas están configuradas en el español de España, otras en el español latino y otras no están configuradas en español, están configuradas en inglés. Entonces, al momento de que estás mecanografiando, quieres poner un acento y resulta que el acento está movido y tienes que buscar cuál es el acento. O de repente quieres poner algo para el signo de abrir, cerrar pregunta o de exclamación
y tú sabes en dónde están, pero como está el teclado es diferente, tienes que investigar a ver en cuál es la tecla y eso te quita un poquito de tiempo, pero después es cuestión de que vuelvas a agarrarle la velocidad y puedes volver a escribir normal. El problema es cuando te vas a otra computadora que no es tuya y está totalmente desconfigurada, y no desconfigurada, simplemente que pues esa persona sí le gusta o no sabe, tiene el desconocimiento y pues te cuesta trabajo volver a encontrar dónde están las teclas. Pero es importante aprender un poco de mecanografía. Yo sé que ya no se usa y es difícil ahorita actualmente que diga alguien, yo tengo una máquina de escribir. Yo creo que ya ni existen. Y si existieran, creo que ya ni venden las cintas. Entonces, es contraproducente ya. No, ya estamos en otra era donde tenemos que acostumbrarnos. Y como por ahí también decía Francisco de las bibliotecas, creo que actualmente la generación de, no sé, de esta nueva generación no sabe qué es una biblioteca o la habrá escuchado, pero yo creo que nunca la han conocido como tal, como a nuestra generación nos tocó que era de ir, salías de la escuela y directito a la biblioteca porque no tenías otra. Y actualmente, pues la biblioteca virtual, YouTube y Google, ¿no? Es como que cualquier cosa que ocupan, todos se echan un clavado a YouTube o a Google. Bueno, por ahí esta fue mi participación y le dejo los controles a Camila. Gracias, Google. Es que lo leí en Google. ¿Cuántas veces no escuchamos esa cosa tan espantosa de, sí, sí es cierto, lo leí en Wikipedia, lo leí en Google, me lo encontré en internet. Qué bueno que tocan ¿se quiere despedir a nuestro querísimo Ángel? Vamos, antes de hacer este comentario, vamos a pasarle los micrófonos a Ángel. Adelante, Ángel. Ay, gracias, chicos. Bueno, pues me despido el día de hoy. Fue un placer estar con ustedes, como siempre. Yo transmito desde acá, Tlaquepaque, zona de Tlaquepaque, en Guadalajara. Y pues bueno, retomando un poquito y para cerrar mi participación, yo recuerdo mucho esos recados que te dejaban los maestros, que eran un trauma y era horroroso ver un recado en tu cuaderno. Y bueno, han sido bastantes cambios los que se han vivido. Esperemos que la gente que nos está viendo nos puedan dar mucho más, todavía más observaciones, más puntos de vista, buenos, malos, los que sean, serán bienvenidos. Aquí la última palabra, pues cada quien la tiene, como le va en la feria, pues es como lo platica, ¿no? A mí, la verdad, mi mejor época creo que fue la secundaria para mí. Ese momento de pintas, y era un temor hacerte la pinta, ¿no? Pero hasta cierto grado era divertido, era algo que tenías que experimentar. Entonces, pues bueno, chicos, los veo en la siguiente. Mi nombre es Ángel, les mando un abrazo. No olviden dar like y compartir, y pues déjenos sus comentarios y los veo en la siguiente. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel, que tengas una bonita tarde de sábado. Gracias. Cuídate mucho. Y bueno, retomo lo que comentaba sobre Google. Hay que tomar muy, muy en cuenta que si tomas una información de internet, tienes que buscar portales serios. Porque si te vas a Wikipedia, en Wikipedia lo escriben los mismos usuarios. Los mismos usuarios ponen información para complementar la que ya está. Entonces, no hay como los libros. Sumérjanse, chicos, todos los jóvenes papás, manden este mensaje a sus hijos. No hay como abrir un libro y buscar la información tú mismo dentro de un libro que ya pasó por una editorial donde la información es correcta, y más los libros sobre historia, sobre los diferentes tipos de materias. Hay muchos portales en internet que son muy valiosos, claro que lo son, pero tenemos que confirmar que ese portal sea serio, que sea serio, porque no vayamos a llevar una información equivocada a la escuela y luego
pase como ahora con las fechas que lo comentábamos fuera del programa, sobre las fechas simbólicas de nuestro país, que ahora, porque creen que no van a la escuela el 19 o el 18 de marzo, piensan que ese es el día del natalicio de Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, o el 16 de septiembre o cualquier otra fecha. Muchos jóvenes nos encontramos que muchos jóvenes ahora no saben cuáles son las fechas festivas de nuestro país, que Dios mío, dice Ángel que él cantaba el himno nacional todos los días. Bueno, sí, porque hay gente que ni se sabe el himno nacional. Por allá un cantante, no sé cuánto pagó de multa porque en un evento se le olvidó el himno nacional. Entonces eso es una ofensa y bueno, pues el gobierno se lo cobró con dinero, ¿verdad? Mejor lo hubieran puesto a barrer las calles en vez de pedirle dinero. Entonces, punto. No crean todo lo que leen en internet. Hay muchos portales fake. Mejor si tienen la oportunidad, busquen. Hay también muchos libros virtual. Entonces ahí pueden encontrar información más verídica para sus clases. Hay mucho portal de ayuda para los estudiantes, pero sí, por favor, investiguen un poco antes de sacar información de esos portales. Bueno, yo creo que también ya es todo. Invito a la gente para que le dé like a nuestro programa del día de hoy. Comenten sus anécdotas en la escuela, por ahí vamos a estar contestando todos los mensajes que nos lleguen, vamos a estarlos contestando. Y muchas gracias a toda la gente, que ha estado al pendiente de Hanke. Todos los días me topo que siempre hay un like más. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Quiero mandar un saludo bien grandote a Cristi. Quiero mandar un saludo bien grandote a Ana María. Quiero mandar un saludo bien grande a Víctor Manuel. Quiero mandar, híjole, tengo una lista bien grandota, por ahí voy a publicar todos mis agradecimientos en la página de Hanke, porque me han dejado por ahí en mi Messenger mensajes de ánimo y todo eso. Voy a pedirles permiso para poderlos publicar las fotocapturas, para que poner ahí mi agradecimiento a todos. Y recuerden que nos encuentran, por ahí va Francisco, que nos nombre todas las plataformas en las que nos pueden encontrar. Y pues yo les mando un beso, mi queridísimo Kim, un abrazo, Sarangue, ya sabes. Y pues estamos con ustedes pues la próxima semana con un video más, con un tema más de actualidad y algo que a ustedes les puede importar y les puede ser útil. Yo soy Camila. Cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo y recuerden que todos somos Hanke. Adelante, chicos. Adelante, Francisco. Bien, yo nada más cierro se me olvidó un pequeñísimo detalle que lo mencioné al principio, pero se me fue. Ya para cerrar totalmente todo, creo que una de las cosas graves que una de las situaciones más graves que ocurrió dentro de todo este proceso de la transición de lo digital de lo físico a lo digital es la falta de fomento a la lectura. Y dentro de ello creo que estaremos de acuerdo Camila, Francisco, Elías, Ángel. Nuestros chicos hoy en día, no todos, aclaro, la gran mayoría no sabe diferenciar entre signos de puntuación, signos de puntos, comas, las letras correctas. Por ejemplo, hace unos días recibí un mensaje de un amigo que me platicaba una triste historia, pero me escribe la palabra vida como si fuera una bebida. O sea, en lugar de escribir vida, me escribe vida, como la marca esa de jugos de una marca mexicana. Y como eso vemos un montón de publicaciones diarias en hasta inclusive en medios de comunicación seria. Entonces ahí sí tenemos un problema muy grave y yo creo que es parte de lo que particularmente yo sí criticaría del modelo educativo actual, la falta de fomento a la lectura, que si bien también no es responsabilidad exclusiva del gobierno
o de las escuelas. Comienza desde casa. Recuerden lo que decían muchas abuelitas, la educación se mama en casa y se practica en la calle. Muchísimas gracias, chicos. Soy José Manuel Hernández y le paso micrófonos a Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hamker. Recuerden que las opiniones al final las tienen ustedes. Y bueno, me gustaría compartirles un clavado a la página de la Secretaría de Educación Pública de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos para que recuerden aquellos libros de texto que llevamos en primaria desde 1960 hasta el 2014. A muchos les va a traer nostalgia, a muchos otros pues les va a traer recuerdos no tan agradables. Sin embargo, ha evolucionado, retrocedido. Bueno, cada quien es libre de opinar lo que mejor le convenga y revísenlo, échenle un clavado y como dice Camila, investiguen lo más que se pueda. No todo es cierto lo que viene en internet. Wikipedia de pronto no es la verdad absoluta, pero hay libros que ya se pueden descargar virtualmente, que ya han sido aprobados y ya tienen una buena crítica, tienen una buena recomendación y bueno, eso nos puede ayudar bastante. Igual para todos, un saludo, un abrazo y pues muchísimas gracias. Síganos en Facebook. Tenemos también un grupo público que se llama Seguidores de Hamke en Facebook. Estamos en YouTube, también nuestro canal Hamke Oficial, en TikTok, en Instagram y en Twitter, Hamke Oficial. Síganos y déjenos un like, déjenos un saludito. Y bueno, pues próximamente se me fue el rollo, ¿no? Spotify, vamos a intentar subir el podcast para platicarles un poquito ya más a fondo, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, nos estamos viendo, nos estamos saludando. Yo soy Francisco Heredia, les mando un fuerte abrazo. Gracias, nos despedimos. Yo soy Elias Pérez, soy Hamke. Hasta la próxima.